Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, te bendigo por tu misericordia, Señor, por tu amor, por poder estar reunidos, Señor, por poder hablar de ti, Señor, poder ver este tema tan importante como es la sanidad del alma, poder entender que no es psicología, que no es una regresión al pasado, que no es magia, que no es, sino que es enseñanza de parte tuya, en cuya enseñanza y cuya experiencia contigo se van restaurando y se van sanando las heridas que han quedado en nuestra alma. Que tampoco, Señor, es buscar culpables y decir, soy así por culpa de mi esposo, soy así por culpa de mi esposa, soy así por culpa de mis padres, soy así por culpa de aquel, sino es poder encontrar la causa y reconocer nuestra responsabilidad en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad y en nuestro carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con lo que hemos visto hasta ahora. eh, y vamos a continuar con el concepto de el matrimonio, el concepto y el rol del esposo y la esposa, porque cuando este rol se ha transgredido, ¿cierto? O se ha usado de una mala manera, o se usa de mala manera, hiere. Hay que recordarle que el concepto de herida del alma no es necesariamente sentirme herido tampoco, ¿cierto? Sino que es, por ejemplo, cuando yo soy criado, soy formado, ¿cierto? En un ambiente para el cual yo no fui creado originalmente por Dios para poder desarrollarme, para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcance. Desde ese concepto nos encontramos, obviamente, que nadie crece en ese ambiente porque el pecado corrompió el mundo, sí, pero nos encontramos también que las escrituras nos muestran de que dice de que arraigados y solidificados en Cristo, y también dice de que estamos completos en Cristo Jesús. Entonces, eso nos muestra de que hay una manera de estar completos, la cual es en nuestra relación, en nuestro propósito, encontrar el propósito, alinearnos a la forma en que el Señor Jesucristo nos ha destinado o predestinado para poder ser. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros encontramos de que una herida no necesariamente, vuelvo a reiterar, es sentirse herido, sino es haber estado en un ambiente o haber vivido una situación para la cual originalmente nos fuimos creados por Dios. Desde ese concepto general, nosotros encontramos ese tipo de sanidad o libertad en la salvación en Cristo Jesús y en el proceso de conversión que inicia con la salvación, ¿cierto? Y que se desarrolla hasta el momento que nos encontremos con el Señor Jesucristo por medio de la resurrección o que Él venga cuando estén vivos. Entonces, nos encontramos de que en ese aspecto general nosotros obviamente estamos siendo salvados, estamos siendo sanados, estamos siendo rescatados de todo lo que nos ha contaminado el pecado. Si bien la sangre de Jesucristo borra el pecado de nosotros, ¿cierto? Porque la sangre de Jesucristo es más que suficiente para perdonar el pecado y librarnos de las consecuencias de el pecado en sí como concepto, que es la condenación y la separación eterna con Dios. Y eso nos abre la posibilidad de sacar el impedimento del pecado y poder tener una relación estrecha con Dios, lo cual es imposible si nosotros tenemos pecado. Jesús nos quita eso habiendo pagado, habiendo cargado la culpa, el precio. Sin embargo, las consecuencias del pecado, de el haber cometido el pecado, estar pecando y estar en una naturaleza pecaminosa es un proceso que se va aprendiendo y se va desarrollando en nuestro aprendizaje, en nuestro trato con Dios, con el Espíritu Santo, con los agentes que Dios ha dejado entre ellos la iglesia y los ministerios. Como dice en Efesios 4, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y ese proceso nos lleva a ser sanados, ser restaurados de las consecuencias del pecado. Vuelvo a reiterar, en el concepto doctrinal, obviamente la Biblia dice de que Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, ¿cierto? Sin embargo, esa limpieza es una limpieza judicial. Esa limpieza es una limpieza judicial y a la vez las consecuencias espirituales que nos puede traer el pecado y también de una manera sobrenatural las consecuencias prácticas que nos pueden traer el pecado en sí.
ser libre de maldiciones, es por causa de que Dios nos perdone y nos libre de toda maldad. El poder ser libre de contaminación y opresiones, ¿cómo se llama? Opresiones, ¿cómo se llama? Demoníacas, también es por causa de eso. Sin embargo, nos encontramos con otro concepto que es al que nos referimos por herida, que hiere, trastorna, mal enseña, ha mal educado nuestra forma de ser, nuestro carácter. Y vuelvo a reiterar que no es para buscar culpables, no es para que usted diga yo soy así por culpa de mi mamá, yo soy así por culpa de mi papá, yo soy así por culpa de él o por culpa de aquel. Nosotros somos así por culpa de que nosotros somos pecadores. Y si usted no admite su responsabilidad en el asunto, no se puede convertir. Amén. Independientemente que yo haya tenido un padre golpeador, abusos sexuales, todo lo demás, todos por medio del Señor Jesucristo tenemos acceso a la gracia para poder salir de ese hoyo, de esa consecuencia. Esa es la gracia que Dios nos da. Por muy duro que haya sido, como se llama, obviamente que si yo tengo una experiencia bastante dolorosa y trágica, va a ser más difícil. Tengo que perdonar, tengo que vivir cierto un proceso, no es algo místico. Yo ya perdoné y listo, ¿cierto? Sino que, pero tengo las herramientas por la gracia de Dios y por el sacrificio del Señor Jesucristo. Si usted quiere experimentar el poder sobrenatural de Dios, ahí es donde más lo va a experimentar. ¿Amén? Entonces, a eso nos referimos principalmente con sanidad del alma. Por eso que no es psicología, por eso que no es regresión, donde yo voy y me encuentro con mi niño interior, ¿cierto? Y lo abrazo, le digo que es bueno, que no es malo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sino que realmente es una experiencia real en mi relación con Dios como Padre, ¿cierto? En el caso de las hermanas, incluso como esposo de la iglesia, y lo que puede llenar el Padre, el amor de Dios, que el amor ágape cubre toda necesidad de amor. ¿Amén? Ya. Entonces, volviendo al tema del matrimonio, vamos a explicar el concepto de cabeza. Primera de Corintios 11, del 1 al 3. Primera de Corintios 11, del 1 al 3, dice: Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces vamos a partir, ¿cierto?, con este mismo pasaje bíblico, definiendo qué significa cabeza, ¿ya? Y viendo esto, nos encontramos con el primer punto que dice: imitadme a mí como yo imito a Cristo. El concepto básico de la autoridad, como ya lo vimos ampliamente, ¿cierto? El concepto básico de la autoridad es que si alguien nos imita, ¿estaría imitando a Cristo? Acuérdense que el concepto de autoridad es reflejo de la imagen de alguien más. El concepto de la autoridad delegada es que yo lo que estoy haciendo al ejercer esa autoridad delegada es una imagen, una representatividad de aquel que me delegó esa autoridad, ¿ya? En aquello que tengo que hacer. Entonces, esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que saber. Si las personas me imitaran a mí, ¿están imitando a Cristo? Si imitan lo que yo hago, lo que yo digo, lo que pienso, lo que soy. Y así inmediatamente nos vamos a dar cuenta de cuál es el concepto de cabeza. Eso nos da el derecho, ¿cierto? O mejor dicho, la responsabilidad de dar instrucciones. Instrucciones enseñadas, no impuestas. Por ejemplo, aquí vemos, ¿cierto?, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y por eso Pablo en el versículo 2 dice: y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Pablo no las impuso, no las manipuló, sino que son instrucciones que dio que fueron claras. Deben hacer esto, se debe hacer esto de esta manera, esto de esta otra manera. No es un relativismo: mira, si tú quieres, puedes hacer esto, yo creo que esto es lo mejor, yo creo que esto puede ser de esta manera porque quizás a Dios le gusta. No, Pablo era claro: esto es de Dios, de esta manera tiene que ser, de esta manera tiene que ser y de esta manera tiene que ser. Pero la libertad estaba en quien las quería seguir, las seguía, y el que no las quería seguir, no las seguía, independientemente de las consecuencias que conllevan seguir las instrucciones que estoy dando de parte de Dios y apartarse de las instrucciones que
uno está dando de parte de Dios. Por ejemplo, con los hijos. Llega, ¿cierto?, un momento donde, ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo, ¿cómo se llama? A mi hijo le puedo decir, mira, usted, usted no tiene que mentir porque es malo, ¿cierto? Pero cuando él miente, independientemente que yo le estoy dando una instrucción, eso no significa que la libertad que tiene él de escoger, yo lo dejo que mienta mientras está en el amparo de mi familia, porque la mentira no es tolerada, es castigada. Él tiene su libertad, pero sabe cuáles son las consecuencias. Entonces, lo mismo. Y eso es importante entender en los conceptos de autoridad. Pero para no ir más, ¿cierto? Eh, para no, ¿cómo se llama?, adentrarnos tantos ahí, sino que vamos, que el concepto de autoridad que vamos a ver de cabeza tiene que ver con si me está imitando a mí, está imitando al que es mi cabeza, ¿no? Y eso me da derecho o la responsabilidad de dar instrucciones enseñadas. No solamente decir algo, esto se hace así, enseñadas. Van con una explicación, van con un motivo, ¿cierto? Y no es solamente instrucciones que yo digo, sino son la manera que lo aplico en la vida. ¿Ya? Entonces, ya estamos entendiendo cuál es el concepto de cabeza, que es lo primero que tenemos que ver. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, tenemos dos puntos importantes de cabeza: imitación e instrucción por medio de la enseñanza, que no es solamente mandar, sino es por medio de la manera que yo aplico las instrucciones que estoy dando hacia mi propia vida. ¿Ya? Y les vuelvo a reiterar, cuando una persona está ejerciendo algún grado de autoridad, independientemente que no tengo que manipular, ¿cierto? Porque si no, ya estoy mal usando la autoridad, sino que la otra persona tiene el derecho, ¿cierto? O la libertad de escoger si sí o no. Sin embargo, yo tengo la responsabilidad de, bajo mis parámetros de autoridad, hay cosas que yo tolero y hay cosas que no tolero. ¿Ya? Nos encontramos entonces con esta aparente jerarquía, digo aparente porque vamos a explicar, que nos habla de que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. ¿Ya? Entonces, para poder entender este concepto, que ya hemos entendido el concepto de cabeza, ¿cierto? Que tiene que ver con imitación, con dar instrucciones, que no es solamente decir, sino enseñarlas, no solamente de un punto de vista hablado, sino de un punto de vista ejemplífico. Ahora nos vamos a encontrar cómo es esta relación entre el que es nombrado por la Biblia cabeza y el que está bajo esa cabeza, que ya vemos que es un concepto de autoridad. Y para entender esa relación nos vamos entre la relación que tiene Dios y Cristo, porque dice, así como Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Nos vamos a encontrar con Mateo 11:27. Mateo 11:27. Que dice, todas las cosas que me son entregadas de mi Padre, o sea, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y aquí nos damos cuenta de que el primer concepto de cabeza entre el Padre y el Hijo es de una relación única y bilateral. No es un tirano que manda. Yo soy cabeza y yo hago y tú obedeces. Y no entiendes por qué. Simplemente haces. Sino que nos encontramos que con esta relación nos encontramos una relación bilateral. Él dice, el Padre nadie conoce sino al Hijo. Está hablando de una relación, de un conocimiento que no es que el Padre no conozca a nadie, porque Dios conoce todas las cosas, ¿cierto? Y nos llama por nombre, etcétera, etcétera. Sino que está hablando que la relación entre Dios, Padre y el Hijo es única, es diferente a todas las demás, es más estrecha. Por eso que ese tipo de relación entre el Padre y el Hijo no está en nadie más. Incluso podríamos nosotros verlo de que no solamente se está refiriendo al tema de la divinidad del Señor Jesucristo, sino de a Jesucristo encarnado como hombre. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro hombre que tenga el título de enviado como Jesús. No hay ningún otro Mesías.
Incluso desde el concepto humano del Señor Jesucristo nos encontramos de que esa relación, ese conocimiento, es relacional. Vemos que es único entre el Padre y el Hijo. Y así también entre el Hijo y el Padre. Porque dice, les voy a leer, dice, y nadie conoció al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo. Entonces, la relación es bidireccional. El Hijo no es que no haya conocido, ¿cómo se llama?, a nadie más, sino que la relación que tenía con el Padre era única. O sea, no había ninguna otra relación que el Hijo tuviese con el Padre con otra persona. Y eso tiene que ver con su reconocimiento, con su amor, con su devoción, con su respeto, con su obediencia. No había nadie que le entregara esa devoción, esa adoración, esa obediencia, esa sujeción, ese amor, esa entrega, esa disposición. No había nadie más que tuviese todo eso que con el Padre. Independientemente que Jesús en cierta manera sí se sujetó, en cierta manera como hombre, incluso a las autoridades religiosas que había, etcétera, etcétera, en cierto grado. Pero esa relación absoluta que había entre el Padre y el Hijo era única. Y ahí nos encontramos con este primer concepto de cabeza, ¿cierto? Una relación bilateral. Lo cual también podemos compararlo, por ejemplo, entre Cristo y el varón. Y después lo vamos a terminar comparando entre el varón, ¿cierto?, y la mujer. Nos encontramos de que la relación que tiene el hombre como responsabilidad del liderazgo en la familia depende de esta relación estrecha. De que la devoción, la adoración, la obediencia, la entrega absoluta de los sueños, de su sueño, de su propósito, de su proyecto, de su fuerza, de todo lo demás, tiene que ser única de Jesucristo. Que no quiere decir que no admire, que no se entregue por otras personas, etcétera, etcétera, sino que la entrega de Jesucristo debe ser superior. No puede ser la misma a ninguna otra persona. Y a veces a los hombres nos pasa de que nosotros entregamos la devoción que deberíamos de entregar a Jesucristo a nuestra esposa, o a nuestro trabajo, o a nuestros sueños, a nuestros propósitos, ¿cierto? O a nuestra forma de pensar. Y ya no se cumple que Cristo es nuestra cabeza. Por lo tanto, nosotros no podemos ser cabeza de nuestras cosas, porque es una dependencia bilateral. Jesucristo, como cabeza nuestra, ¿cierto?, nos da la instrucción, nos da la imagen del Padre, ¿cierto?, o la capacidad para poder imitar al Padre a medida que nos relacionamos más con Jesucristo. Pero también eso va a depender de cuánto nosotros nos pongamos bajo esa cobertura de cabeza. ¿Amén? Bueno, ahora, Cristo cabeza del varón, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces nos encontramos en este pasaje que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces cuando hablamos de imagen no es solamente su silueta o su forma, sus 5 dedos, sus 2 manos, sus 2 ojos, es la imagen de Dios, sino que Jesús es el reflejo perfecto de Dios, porque es Dios, ¿cierto? Dios encarnado. Nosotros nos encontramos en Juan, ¿cierto?, que dice de que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo, hablando de su deidad, que estaba en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Ya desde el momento de la manifestación, de la encarnación de Dios, ya se nos estaba dando a conocer Dios como era por el hecho de estar encarnado, ¿ya? Y también a través de la instrucción y de la enseñanza y del ejemplo que nos dejó Jesús. De esa manera práctica nos muestra la imagen del Dios invisible. Nos da a revelar quién es Dios, quién es el Padre. Y esa es la misión más importante. Por eso que habla de que es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda criatura. Porque nosotros tenemos que entender de que el primogénito nos habla no solamente de que es el primero, sino que es el prototipo, es el heredero, ¿cierto? Es, por decirlo así, como se llama, en la materia prima. No solamente está hablando del primer hijo que nació, ¿cierto? No solamente como, no hay que entenderlo
tanto desde el punto de vista como un ser creado, aunque muchas veces cuando habla de primogénito está hablando de su naturaleza humana, pero también hay que hablarlo como el derecho a herencia, como hijo, ¿ya? Pero también nos muestra que es un prototipo a imitar. Por ejemplo, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, en Romanos 8, que habla de que eh, todas las cosas, todas las cosas ayudan a bien a los que ¿cómo se llama? Aman a Dios, ¿cierto? Para que sean hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, el cual es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros vemos de que primogénito también tiene que ver con prototipo imitable, con diseño en el cual deben llegar, ¿cierto?, a ser igual los demás. Amén. Ya. Entonces, ahora vamos a 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos encontramos de que Cristo es la imagen de Dios, aunque hay más versículos bíblicos que hablan de esto, pero vemos de que el concepto de ser cabeza es ser una imagen, es ser un reflejo. Y como ya vimos que decía, ¿cierto?, el pasaje de 1 Corintios 11, nos vemos de que esto tiene que ver con la capacidad de imitación, con la dignidad o con el derecho, ¿cierto?, que tengo de que al imitarme a mí, están imitando al que es mi cabeza. ¿Ya? Ahora, vamos al concepto entre el varón y la mujer. ¿Cómo el varón es cabeza o imagen y gloria? Vamos a ver. Juan 15:8. Juan 15:8 dice lo siguiente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Vuelvo a reiterar, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo nosotros, cierto, vamos a poder ser un reflejo de Cristo? Porque ser un reflejo de Cristo es ser discípulo de Cristo. Hay que recordar de que la palabra discípulo es la palabra seguir, ¿cierto? Donde yo imito, sigo los pasos de. Entonces, ¿cómo llegamos a ser una imagen? Siendo discípulos. ¿Pero qué cosa? Llevando mucho fruto. Voy a volver, ¿cierto?, a leer. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no solamente fruto, sino mucho fruto. Entonces, para que nosotros, como varones, o como ¿cierto?, el esposo, pueda ser cabeza, o pueda, porque es por Dios puesto como cabeza, pero para que pueda ejercerlo bien, necesitamos nosotros entender de que necesitamos ser discípulos de Jesucristo. De esa manera, por eso que es importante, la autoridad que yo puedo ejercer es directamente proporcional y dependiente de la sujeción que tengo a la autoridad a la cual me tengo que sujetar. Desde este punto de vista del concepto de cabeza, ¿cierto? Es que yo puedo ser cabeza a medida que me sujeto a la cabeza que es mía. Por ejemplo, el Padre con Jesucristo. Jesucristo puede ser cabeza, ¿cierto? Porque el Padre es su cabeza. El varón puede ser cabeza en el matrimonio porque Jesucristo es su cabeza. Y esto tiene que ver con el discipulado. ¿Cuán discipulable soy? Por eso que no es un título, no es un cargo. Firmé el contrato, soy esposo, ¿cierto? Ya soy cabeza, listo, ya está hecho. Sino que es dependiente de si Cristo realmente es mi cabeza. Amén. Ya, vamos a ver el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Ahí está el concepto del discipulado. Jesucristo da la instrucción y toma inmediatamente como ejemplo su sujeción a su cabeza, que es el Padre. Así como yo estoy en el amor del Padre porque guardo sus mandamientos, así ustedes estaréis en mi amor si guardáis mis mandamientos. Por eso que hay que entender de que es una relación estrecha y a eso muchas veces le cuesta al hombre, porque muchas veces uno cree que como líder, ¿cierto? Uno dispone, uno propone. Y realmente muchas veces nosotros no tenemos una relación estrecha con el Señor Jesucristo, no trabajamos una relación estrecha con el Señor Jesucristo, en el sentido de
que nuestra devoción máxima, nuestro anhelo máximo, nuestros sueños, nuestras metas, ¿cierto? Son entregadas a la voluntad de Jesús, de ninguna otra manera, con ninguna otra cosa con que nos relacionamos, ni siquiera con nuestra esposa, ni aún con nuestro trabajo, ni con el fútbol, ni con los amigos, ni con la diversión. Muchas veces nosotros ponemos primero nuestra diversión, ponemos primero nuestros proyectos personales y a Dios como un acompañante. Entonces nuestra devoción, que debería ser única para Dios, rompemos esa relación, que no significa que no me tenga que divertir, que no tenga proyectos, que no ame a mi esposa, sino que la relación única, la devoción única, tiene que ser inquebrantable con Jesucristo. Y eso no es algo místico, que yo sienta que amo a Jesús, así que cuando ore me vaya por las nubes. Tiene que ver con una disposición, con lo que hago, con lo que decido, con lo que gobierna mi forma de ser, mis decisiones, lo que voy a hacer con mi vida, lo que voy a hacer con lo que creo, con lo que soy. Me dejo influenciar por las enseñanzas de Jesús en vez de cualquier otra cosa. Eso hace una relación estrecha. Y en cualquier ámbito, hermano, si yo tengo un mejor amigo, ¿por qué es, cómo se llama, el mejor amigo? Sobre quizás otros amigos que tengo. Porque es al que le cuento y comparto cosas que con otros no compartiría. Que cuando el mejor amigo me da un consejo, a él le presto más oído, independientemente que quizás me dieron el mismo consejo o otras personas. Pero cuando viene de esa persona, por causa de nuestra relación estrecha, yo a él lo oigo. O cuando él está, ¿cierto?, en un problema, ¿cierto?, priorizo, por ejemplo. Por eso que en esa relación tiene que estar el concepto de que Jesucristo es mi cabeza. ¿Ya? Ahora, nos vamos eh, al concepto de la mujer. Vamos a volver al texto principal. Primera de Corintios 11. ¿Por qué es importante poder aclarar esto? Porque muchas veces se ha usado este pasaje bíblico para decir que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del varón como padre y como el padre es cabeza de Cristo, por lo tanto la mujer se tiene que sujetar, ¿cierto? Así como Cristo ¿cómo se llama? Obedecía ciegamente al Padre y como el hombre le tiene que obedecer a Cristo ciegamente. Sin embargo, nos olvidamos de que el Padre es digno de obediencia. Tiene una característica de ser digno de ser obedecido. Por causa, o sea, si uno hace aparte el hecho de ser Dios, ¿cierto? De ser el creador, el sustentador de todas las cosas, pero desde el punto de vista de características, ¿cierto? Dios es santo, Dios es justo, Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo. Dios todo lo que hace lo hace por su beneplácito, no porque nuestra sujeción a Él le traiga un provecho personal. Al contrario, a Él le trae un trabajo, le trae una responsabilidad, le trae un quehacer de comprometerse con nosotros a ampararnos, protegernos, guiarnos, desarrollarnos, estar pendiente de nosotros. Y ese es un concepto importante, porque la sujeción no nos trae un provecho personal. Y que Cristo sea la cabeza, muchas veces nos olvidamos de que Él es digno de ser cabeza. No por el título, sino porque es digno de imitar, es digno de escuchar y acatar sus instrucciones, porque sus instrucciones son justas, sus instrucciones no son carnales, no están centradas en el mismo, sino están centradas en el bien que nos quiere hacer a nosotros, el bien que necesitamos, no el que creemos tener. Entonces, más que un beneficio, nuestra sujeción a Cristo, más que, más que a Él traerle un beneficio, es, entre comillas digo, una carga, porque conlleva una responsabilidad, conlleva un trabajo. Él no depende de nuestra sujeción para hacer lo que es. Y ojo con eso, porque muchas veces ese es el concepto que más erramos de ser cabeza. A él le trae un trabajo, le trae una carga, le trae una preocupación, le trae, ¿cierto?, una carga de estar pendiente de nosotros, trabajar por nosotros, estar pendiente cómo estamos, que nos desarrollemos, si realmente cómo vamos en la vida, si vamos por el camino que, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo mismo que tiene que pasar entre el esposo y la esposa. Muchas veces
Creemos de que el concepto de ser cabeza es un título. Entonces, cuando mi esposa no se me sujeta como debería, yo me siento que no soy cabeza. ¿Por qué? Porque dependo de la sujeción, mi identidad depende si se me sujeta o no. Y eso también pasa con la paternidad. Muchas veces cuando los hijos no me hacen caso, cuando no me demuestran cariño, amor, ¿cierto? O, ¿cómo se llama? Me respeto, yo no, ¿cómo se llama? No me siento padre o siento que mi autoridad de padre está herida. Y eso es porque estoy mal usando la autoridad, porque estoy dependiendo de quién están bajo mi amparo para ser cabeza o para ejercer la autoridad. Y no es así. La autoridad no depende de quiénes se me sujetan o no. Por eso que tengo que tener claro cuál es mi identidad. Por eso que es importante poder estar completamente sano. Si no voy a entregar una autoridad que va a estar corrompida, que va a tener falencia, que puede ser muy buena, pero no va a alcanzar el nivel que Dios quiere dar, que es la imagen de la autoridad de Dios. Entonces, el esposo, para ejercer la autoridad, necesita saber de que su autoridad como esposo, como varón de Dios, no depende de la sujeción de la esposa, sino depende de su sujeción a Cristo. Amén. Demos un segundo. Entonces, tenemos que recordar, hermanos, y en cualquier orden de cosas y les vuelvo a reiterar, sé que vimos esto en el concepto de la autoridad, pero la autoridad que tengo yo no depende de la sujeción que me dan, en el sentido de mi identidad, no depende de la gente si se me sujeta o no, sino que depende de mi sujeción a quien me delegó la autoridad. Y eso es importante porque eso nos muestra una clara imagen de dónde está nuestra identidad. Cuando yo vengo herido, tengo falencias, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que si no resuelvo estas cosas, van a haber instancias donde yo soy puesto por Dios para ejercer algún grado de autoridad, ya sea como padre, como esposo, como esposa, como ministro, como jefe, como lo que sea. Van a haber instantes donde la gente no se me va a querer sujetar. El mismo Señor Jesucristo dice, a mí me escucharon y a ustedes los escucharán, pero así como a mí me rechazaron y no me quisieron oír, así también a ustedes los van a rechazar y los van a perseguir. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, nos encontramos de que muchas veces va a pasar eso. El mismo Señor Jesucristo dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y en su propia tierra. Ni sus hermanos creían en Jesús. Llegó un momento que incluso podríamos dudar hasta de su madre. Nosotros vemos, por ejemplo, en los evangelios de que dicen de que hubo un momento de que su madre y sus hermanos y sus familiares creyeron que él estaba fuera de sí, que estaba loco. Entonces, eso no frustró a Jesús. Eso no lo hizo dudar. ¿Seré el enviado? ¿Seré el Mesías? ¿Será Dios mi Padre? Si mi, ni aún mi madre, ni aún mis hermanos, por ejemplo, creen en mí. ¿Cómo le voy a predicar al mundo si mis hermanos no creen? Y es que nos pasa. Pero Jesús dice, no hay profeta sin honra sino en su propia casa y en su propia tierra. Y a veces nos pasa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un llamado de Dios para ejercer algún grado de autoridad, ¿cierto? No depende de los que no se nos sujetan. Y ojo, que eso se cumple y eso es así, solo y solo si yo me estoy sujetando al que me dio esa autoridad. Porque muchas veces la gente no se me sujeta por causa de que yo no estoy cumpliendo realmente el rol que Dios me ha mandado a ejercer autoridad y estoy mal usando la autoridad. Por ejemplo, en el caso de los esposos con las esposas. Por ejemplo, si yo estoy cumpliendo el rol que Dios me envió para cumplir con mi esposa, y mi esposa quizás por sus cosas internas, por sus cosas no resueltas, etcétera, etcétera, no quiere sujetarse, ¿cierto? Independientemente que pese a que no soy perfecto, ¿cierto? Pero encuentra excusas para no sujetarse porque hay cosas en ella resueltas, pero yo estoy haciendo bien las cosas ante Dios. Entonces, en ese caso, si yo estoy haciendo bien las cosas y ella no se sujeta, mi identidad está clara en que mi autoridad de cabeza sobre ella depende de cuánto me estoy sujetando a Cristo, no necesariamente de su sujeción a mí. Acuérdense que la autoridad, que ya lo vimos ampliamente en 7 estudios, ¿cierto? La autoridad es una responsabilidad, perdón,
La sujeción es una responsabilidad del que se tiene que sujetar. Si Dios a mí no, o sea, Dios no solamente nos demanda o nos da autoridad para ejercer autoridad, sino principalmente nos demanda el sujetarnos a las autoridades que Él nos ha delegado. Y eso depende de nosotros, no de la autoridad, que si es, que se aplica, que si no es. Yo tengo la responsabilidad delante de Dios, de la cual voy a rendir cuenta, qué hice para sujetarme a la autoridad que Dios delegó sobre mí. Yo ya les enseñé ampliamente, aunque es un tema más amplio, que la responsabilidad de sujetarme va a depender de la condición en que esté la autoridad, pero eso no me exime de sujetarme. Ejemplo, si la autoridad que Dios delegó, y voy a dar este ejemplo para que se pueda entender. Por ejemplo, en las Escrituras dice de que nos tenemos que sujetar a las autoridades, ¿cierto? A las autoridades gubernamentales. Sin embargo, yo tengo que entender de que la autoridad gubernamental tiene cierto parámetro de autoridad delegado por Dios sobre mí. No es la autoridad omnipotente sobre mi vida. Hay cosas en las cuales ejerce autoridad y cosas en las cuales no tiene por qué inmiscuirse, ¿ya? Porque tiene un rango, tiene límites. Ahora, si dentro de esos límites, en los cuales Dios le dio autoridad para poder ejercer sobre mí, que es la impartición de justicia, perseguir al malo, etcétera, etcétera. Pero en esos límites de autoridad, yo estoy viendo de que Él no se está sujetando a lo que yo conozco de Dios, que Dios le ha dado a Él sobre mí. Entonces, no es que yo no me tenga que sujetar del todo y que yo diga, porque tiene esta falencia, no le hago caso en nada. Sino que es mi responsabilidad sujetarme de acuerdo a la condición que yo veo delante de Dios que tiene esa persona, de sujeción a Dios. Espero que me entiendan. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahora un presidente o un gobierno, y es probable que todos los gobiernos sean así, ¿cierto? Que va en pos de el aborto, en pos de inmoralidades, ¿cierto? Principalmente en inmoralidades sexuales, etcétera, etcétera. Obviamente, yo me tengo que sujetar a esa autoridad porque es nuestro presidente, ¿cierto? O en nuestro parlamento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no quiere decir que porque él sigue en pos de cosas que van, ¿cierto?, en contra de Dios, yo no le hago caso y no es, o sea, mi presidente, ¿cierto? Y yo hago lo que se me da la gana. Tengo que seguir las leyes de esta nación, tengo que seguir los decretos de esta nación. Pero en lo que tiene que ver con las partes donde se ha apartado de Dios, en esas no me sujeto, porque sobre él está una autoridad mayor que es la que me gobierna. Amén. Entonces tenemos que entender de que el concepto de sujeción es una responsabilidad nuestra. Vuelvo al ejemplo del esposo con la esposa. Si yo estoy haciendo las cosas bien, que no significa de que sea perfecto, porque todos tenemos imperfecciones, y mi esposa no se me quiere sujetar, ella está faltando en su responsabilidad de sujetarse a la autoridad que Dios le puso sobre ella. Aunque suene machista, hermano, pero no es machista. Ya les voy a explicar por qué. ¿Cierto? Ella está faltando su responsabilidad por sus cosas internas que tiene que resolver. Y es responsabilidad de ella resolverlas para poder sujetarse a Dios. Porque cuando yo me sujeto a las autoridades delegadas por Dios, en la justa medida que le debo sujeción, me estoy sujetando a Dios. De esa manera me sujeto a Dios. Tenemos que entender de que yo me sujeto a Dios cuando me sujeto en la justa medida que me tengo que sujetar a las autoridades humanas delegadas por Dios. Esa es la manera que yo demuestro, una manera práctica que me estoy sujetando realmente a Dios. Si no es algo que está en el aire, es una imaginación, es algo que no puedo demostrar. ¿Cómo demuestro que soy una persona obediente a Dios? Es que Dios me dijo que fuese a la esquina a hablar con la señora tanto y que le dijera Dios te ama. Por favor, hermano. ¿Ya? Entonces, nuestra sujeción a Dios, yo la demuestro como me sujeto a las autoridades delegadas por Dios en su justa medida. Amén. Ahora, si yo como varón, como esposo, tengo la autoridad o la responsabilidad, más bien dicho, de parte de Dios de ser cabeza, y yo estoy haciendo mal las cosas, ¿cierto? Y mi esposa no se me sujeta en ciertas cosas, no por conceptos de ella, no por problemas que tiene ella con la autoridad, por problemas con la sujeción, etcétera, etcétera, sino porque realmente en ese aspecto en particular, no todo lo que sale de él, sino en ese aspecto en particular,
en el cual yo no me estoy sujetando a Dios, ella no va a permitir porque antes que yo está Dios. Pero ya vamos a hablar un poco más profundo de eso también con el ejemplo de Sara. ¿Cómo Sara se pudo sujetar a Abraham, habiéndole a Abraham pedido que mintiera por él? Y se sujetó. Y es nombrada como un ejemplo. Ya vamos a explicar eso también. Entonces, volviendo a 1 Corintios 11, vamos a leer el versículo 10. Dice, 1 Corintios 11:10, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los hijos. Entonces, aquí quiero ver un tema porque hay cierta controversia, aunque yo creo que no hay controversia alguna, pero hay cierta controversia en este pasaje. ¿Por qué? Porque aquí habla de que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, por lo tanto la mujer tiene que estar con la cabeza cubierta, ¿cierto? Que el hombre puede profetizar con la cabeza descubierta, pero no así la mujer. Entonces, muchas veces, incluso en algunas iglesias, que no digo que esté mal, porque si una mujer en su libertad quiere hacerlo, que lo haga. Y cuando suben al altar o van a enseñar o van a predicar, lo hacen con su cabeza cubierta, ¿ya? Que no digo que en sí mismo esté mal, sino que voy a ir al principio bíblico. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que encontrar en la Biblia, como yo ya les he enseñado antes, ¿cierto? Que detrás de muchos mandamientos que muchas veces son específicos para una situación, no significa que los tengo que pasar por alto, porque por algo están en la Biblia. Y muchas veces detrás de eso hay un principio. Y el principio bíblico o el principio de Dios es eterno. Y el principio bíblico de aquí lo encontramos en el versículo 10. La mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza, pero no hay que verlo ni con los ojos machistas, pero tampoco con los ojos, ¿cómo se llama?, feministas, ¿cierto? Sino hay que verlo con los ojos de lo que realmente nos muestra la Escritura. Cuando dice de que debe tener señal de potestad sobre su cabeza, ¿cierto? Que en este mandamiento, que es para la iglesia de Corinto, de usar el pañuelo, ¿cierto? Se externaliza con el uso del pañuelo, pero el principio interno es la sujeción. Lo que persigue Pablo en este pasaje, el principio divino, es la intersujeción. Que entienda la iglesia, y no solamente la iglesia de Corinto, sino que entienda la iglesia que así como Cristo se sujeta al Padre, así el hombre se debe sujetar a Cristo. Y el hombre sujeto a Cristo tiene la responsabilidad y el derecho de poder decir soy cabeza de la mujer, si no mejor que ni lo diga. Porque el hecho de ser cabeza sobre su esposa depende de cuánto es Cristo su cabeza, no si está casado. Amén. Y así la mujer debe tener señal de potestad. Y eso no es solamente usar un pañuelo. O sea, ¿qué saca una mujer con usar un pañuelo en su cabeza para predicar, orar, cantar, hacer todo lo demás? O decir que soy sujeta y que mi esposo aquí y que mi esposo acá, si es una rebelde. Si no se quiere sujetar, porque tiene problemas con la autoridad. Nunca se sujetó a su papá. Nunca se ha sujetado a nadie. Siempre se sujeta a quienes piensan como ella. ¿Qué saca con ponerse un pañuelo en la cabeza? O decirle, ¿cierto? Como se llama, al esposo, él es mi varón, él es mi cabeza. Le voy a preguntar primero a él, porque incluso, ¿cómo se llama? Hay mujeres que, para no decir que no, sacan, ¿cierto?, al esposo. Entonces, para no decir, no, no quiero hacerlo, le voy a preguntar a mi esposo mejor. Entonces, toda la culpa es de la hecha. No, sino, ¿qué saco con hacer eso si no tengo una actitud de sujeción? A eso se refiere, y ese es el principio bíblico cuando dice señal de potestad. Y esa palabra potestad es eusousia, que tiene que ver con la sujeción, influencia delegada. Tiene que tener señal. En una esposa tiene que haber señal de sujeción o de que alguien, en este caso el esposo, ella está dejando que él ejerza una influencia delegada por Dios sobre su vida. Y eso tiene que ver con la responsabilidad de sujetarse. Hermanos, amados, si yo tengo o si ustedes tienen un esposo que no está haciendo o que no tiene a Jesucristo como cabeza en cierto ámbito de cosas, cierto, ya sea mayor o menor,
Eso no las exime de sujetarse, no las exime de respetarlo y no las exime de tratarlo con respeto y de tratarlo como la cabeza que es según el liderazgo que le dio Jesucristo. Eso no quiere decir de que yo me tengo que someter a todo lo que él diga sin estar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces, porque el esposo no es conforme al concepto que tienen ustedes muchas veces de qué es lo que debería de ser en Cristo Jesús, entonces creen que tienen el derecho a insultarlo, a reclamarle, a retarlo, a menospreciarlo y muchas cosas más, y en las cuales no tienen derecho a eso. Así como el hombre tampoco tiene derecho a menospreciarlas, pero ustedes tampoco tienen derecho a aquello. Por eso, así como el hombre no tiene derecho a menospreciar a la mujer por el hecho de ser cabeza, la mujer tampoco tiene derecho a menospreciar al hombre en su corazón por el hecho de que no está ejerciendo su autoridad como debería. Y esa es una gran diferencia, porque para que se logre eso, tiene que haber un cambio profundo en el corazón. Eso no se puede, eh, eso no es algo que yo puedo solamente hacer externo. Eso no es algo que yo pueda aparentar, no es algo que yo solamente puedo hacer con obras externas, porque en algún momento se me va a caer esa cortina en la cual estoy mostrando como una mujer sumisa o una mujer que es sujeta, se me va a caer porque es algo interno, así como el hombre, ¿cierto? Esa cortina, ¿cierto? De ser, ¿cierto? De un buen esposo, ¿cierto? Y todo lo demás, si no es algo interno, se va a caer. Entonces, por eso que no hay que verlo ni con los ojos del machismo, ni con los ojos del feminismo. ¿Amén? Entonces, es importante, y aquí sí voy a hablar de cierto, el matrimonio, y voy a hablar derechamente de esto, y espero que las hermanas no se me enojen, y que los hermanos tampoco ¿cómo se llama? Enojen, ¿cierto? Entonces, cuando perseguimos el principio de señal de potestad, hablamos de eso. En una esposa debe haber señal de que se está sujetando o que está dejando que la influencia que viene de Dios de parte de su esposo, ella deja que la influencie. No es que dependa de ella. Y ojo, hermano, de ustedes no depende que su esposo sea cabeza. Su esposo es cabeza, porque Dios lo puso ahí, ¿cierto? Él no es cabeza cuando ustedes lo dejan. El esposo es cabeza siempre, porque es algo que le delegó Dios, independiente de que ustedes dejen o no. Y ese es un concepto errado, porque muchas veces las hermanas también creen de que el hombre ejerce su autoridad de varón cuando ellas lo dejan que lo ejerce. Y como que ellas son las que lo dejan ejercer la autoridad. Y no es así. Ojo con eso, porque eso tiene una raíz de soberbia. El hombre y el esposo es cabeza y tiene la responsabilidad de serlo conforme a Cristo, de lo cual va a rendir cuenta delante de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta si lo hizo bien o lo hizo mal, dependiendo del grado de conciencia que tenía de él. Dios va a rendir cuentas con él y Dios va a tratar con él aquí en esta vida y después en la vida venidera también. ¿Ya? De eso es entre Dios y el varón. Ahora, la mujer, esa señal de potestad no es que dependa de ella que el hombre ejerza su cabeza. Como que yo lo dejo, que cuando yo lo dejo, ¿cierto? Es como que, miren, hay muchas hermanas que creen que ellas tienen el poderío porque se ven que son mejores que el esposo para tomar las decisiones como madres, porque pueden hacer más cosas, ¿cómo se llama? Al mismo tiempo, estar pendientes de los niños, estar pendientes de los gastos, estar pendientes de esto. Entonces, como ven que el esposo no funciona como ellas, creen que ellas tienen ese lugar de cabeza y que ellas tienen que dejar como un favor al hombre, ¿cierto? Que ejerza su lugar de cabeza y de liderazgo, ¿cierto? Para que cumpla su rol como esposo y que ellas prácticamente son las salvadoras del hombre, porque si no fuese por ella, ellos no podrían ser cabeza. No es así. El hombre es cabeza y tiene esa autoridad delegada de Dios, que más que una autoridad en sí misma, ¿cierto? Es un deber, una responsabilidad, una rendición de cuentas, como lo vimos ampliamente en el concepto de autoridad. No es un derecho, que tengo de ordenar y que se me obedezca. Es una responsabilidad que voy a rendir cuenta. Por lo tanto, cuando Dios nos delega una autoridad, nosotros, en vez de decir, ahora sí, me van a hacer caso, debería decir, ay, ay, ay. Porque si Dios me está delegando una tarea que voy a influenciar sobre otro, es porque de aquella tarea me va a rendir cuenta a mí y no voy a poder culpar a nadie. Es que mi esposa,
es que aquí, es que mi hijo, es que Dios me la delegó a mí y me va a responsabilizar de ello. Por ejemplo, Adán, la mujer que me diste, pero Adán recibió el castigo. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, a Dios no le importó la excusa. Porque la excusa de Adán fue, esta mujer, tú me la diste, Señor, es tu culpa. Ni siquiera culpó a la mujer. Le dijo, Señor, es tu responsabilidad. Tú me diste a esta mujer. Entonces Dios le dice, no, no, a Dios no le interesó la excusa. Le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer antes que mi ordenanza, entonces maldita será la tierra por causa tuya, etcétera, etcétera. ¿O no, hermano? Ni siquiera la mujer, cuando dijo la serpiente, fue la que me tentó. Dios tampoco tomó en cuenta esa excusa, sino que vino el castigo, según la responsabilidad que tenía la mujer que ella escogió, escuchar a la serpiente. La culpa no es de la serpiente, la culpa es de la mujer que... Por eso, hermanos, nadie está libre de ser tentado. Es como, por ejemplo, una vez infidelidad. Es que esta amiga que tenía, ¿cierto? Ella me sedujo porque vino con escote, venía con escote todos los días, ¿cierto? Y ni aún es culpa de ella, sino que es culpa de mi esposa que hace un mes que no teníamos intimidad, entonces yo tenía que... O las mujeres también. No es culpa mía, es que este hombre fue el que me empezó a, ¿cómo se llama?, hablar con cariño, dar regalos, que veía todo lo bonita que era, y mi esposo hace un mes que no me decía nada, hace un año que no me decía nada, hace todo lo demás, y caí en adulterio. Por mucha razón que tenga, porque, ¿cómo se llama?, porque, ¿cómo se llama?, porque obviamente esas cosas pasan, ¿cierto? Por mucha razón que tenga, ¿cierto? Y que sea verdad y que sea así, pero eso no me elude de la responsabilidad y del pecado y de las consecuencias que trae el adulterio. Aún así, el que hace eso sigue siendo adulterio. Eso no lo saca de su condición de adulterio. Ahora, ¿cómo llegó ahí? Obviamente depende de cada situación para poder arreglarlo y remediarlo, ¿cierto? Cuando hay casos así, por ejemplo, de que ¿cierto?, el matrimonio ha estado en crisis, por ejemplo, obviamente yo no puedo ser un, ¿cómo se llama?, religioso y decir, no, eres un adúltero, eres un pecador, eres un fornicario, etcétera, etcétera. Sino que también tengo que ver, ¿cierto?, el otro lado, ¿cierto?, desde el punto de vista de cómo llegó ahí. Miren, hermanos, hay veces que uno tiene, ¿cómo se llama?, visitar casos. Yo tuve, ¿cierto?, un caso hace años atrás, de un hombre que tenía problemas en, ¿cierto?, el matrimonio, ¿cierto?, y prácticamente tenía intimidad con su esposa quizás cada 6 meses. Pero más que eso, era el trato de su esposa, ¿cierto?, hacia él. No había compañerismo, no había nada, insultos, maltratos, ¿cierto? Que él llegaba, ¿cierto? Y la esposa siempre le sacaba lo malo en cara, y que aquí, que tú no eres aquí, que no eres aquí, que... Entonces, él en la iglesia, ¿cierto? En su grupo de intercesión había una hermana que empezaron a hablar más, a, ¿cómo se llama?, a orar más juntos, y en un momento terminaron cayendo en fornicación. Eso no lo eximió del pecado. Él se tuvo que arrepentir y yo le tuve que, ¿cómo se llama?, decir claramente cuáles eran las consecuencias y que era pecado, ¿cierto? Y que era pecado. Y que su relación con su esposa no era excusa, pero sí era la raíz del problema, en parte. Que igual teníamos que ver cuál era el problema, porque había que solucionarlo, ¿cierto? Ahora, hay otros casos donde vemos una persona que es lujuriosa, ¿cierto? Que con cualquier mujer va para allá, va para acá, que es diferente, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Al punto que voy, amados hermanos, es al punto de la sujeción, de que la sujeción es una responsabilidad. Entonces, amadas, cuando dice que tiene señal de potestad, está hablando de algo interno. Lo que ustedes se tienen que preguntar, amadas hermanas, y yo evito decirle esto a las hermanas porque la mayoría de las hermanas no les gusta que esto se lo diga un hombre por causa de estas heridas, ¿cierto? Y inmediatamente ponen un rechazo. Pero, hermanas amadas, ¿hay señal de potestad en su corazón hacia sus esposos? ¿Hay señal de sujeción? En el sentido de señal, y hablo del corazón.
hay señal de que ustedes están dejando que la influencia que ciertamente está en su esposo de parte de Dios influencia sobre ustedes. Y antes que diga que mi esposo no es cristiano, que mi esposo no se sujeta, que mi esposo es un tonto, es que mi esposo es aquí, que mi esposo es acá, antes que diga todas esas cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender también el concepto de la soberanía de Dios. Puede ser que usted tenga razón en todo lo que usted ve en su esposo, pero aún así, esos errores son una influencia de parte de Cristo para su formación. Dios no justifica la violencia, no justifica el abuso, pero todas esas cosas pueden ser usadas, ¿cierto? Para que nosotros podamos crecer. Y no solamente pasa este concepto entre las esposas y los esposos, pasa en todo concepto de autoridad. Por ejemplo, si yo tengo un jefe abusivo, ¿cierto? O un jefe que es difícil de tratar, que lo dicen las escrituras, ¿cierto? Que los esclavos se tienen que sujetar, ¿cierto? Así como se sujetan a Cristo, incluso a los que son difíciles de tratar, ¿cierto? No porque es difícil de tratar, yo no le voy a hacer caso a nada. Yo me tengo que sujetar, ¿cierto? Entonces, esa autoridad puede ser una oportunidad en que Dios puede estar tratando mi carácter. Ahora, eso no quiere decir que tengo que tolerar abusos y violencias. Voy a dar el mismo ejemplo de cierto el jefe, por ejemplo. Si el jefe es un abusivo, ¿cierto? Es una persona que ya me está dañando, que no es simplemente una persona difícil ¿cómo se llama?, de tratar, sino es un abusivo, es una persona que está, ¿cómo se llama?, cometiendo injusticias, ¿cierto? Yo me cambio de trabajo. No estoy ligado a eso. Cosa semejante, aunque no tan simple, ocurre en el matrimonio. Por ejemplo, si hay violencia física, violencia psicológica, ¿cierto? Y se hace todo lo posible por solucionarlo. Terapia, si es que uno de los dos cónyuges no es cristiano, ¿cierto? Terapia, se acude a las autoridades por la violencia, etcétera, etcétera, a las autoridades de la iglesia, si es que ambos son cristianos, y aún así nosotros vemos de que el otro no quiere cambiar. Bueno, hermana, usted no tiene por qué aguantar que nadie la golpee y le levante la mano, ni haga ningún abuso. No quiere decir que se divorcie, pero te parece, quizás esa separación va a hacer que el hombre recapacite, pero no tenemos que aguantar ningún grado de violencia. ¿Amén? Y así también con los hombres. Tampoco tienen que aguantar ningún grado de violencia de parte de la mujer, ni física, ni tampoco psicológica. Que no es que que yo esté diciendo de que entonces me separo. No, tengo que trabajar por arreglar, pero yo no puedo tolerarlo. Lo puedo soportar en el sentido de que voy a trabajar en esto, vamos a trabajar en esto, voy a dar todas las chances para trabajar, pero cuando va a ejercer ese daño sobre mí, yo pongo un freno. No, esto yo no lo voy a tolerar. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema del matrimonio, tiene que haber señal de potestad. La autoridad del varón debe ser la delegada por Cristo. La delegación de autoridad depende del grado de sujeción. Entonces, volvemos al concepto. No significa de que la mujer tiene que hacerle caso al hombre y hacer todo lo que diga, ¿ya? Sino que significa que tiene que haber señal de que es una mujer dócil a la autoridad delegada por Dios. No dócil al esposo, sino dócil a la autoridad delegada por Dios sobre el esposo. Tiene que haber esa docilidad, que no significa que sea una mujer que no tenga voz. ¿Cierto? Puede tener cierto un carácter donde ella diga lo que no quiere, diga lo que quiere. Nadie dice que no. Todos tenemos una forma de ser diferente. Sino que el tema está que dentro de todo eso hay un corazón dócil. Un corazón que es fácilmente se sujeta cuando se manifiesta Dios en el esposo. Pero no es una sujeción ciega, amados hermanos, sino que su sujeción, como ya lo vimos, y perdón que repita tantas veces esto, pero es el concepto más importante del matrimonio, ¿cierto? La sujeción va a depender de cuánto mi esposo está sujetado a Cristo, cuánto se parece él a Cristo. Entonces, si mi esposo no se parece nada a Cristo, lo que está haciendo, mi sujeción a él, que eso no me exime de sujetar, mi sujeción a él se va a limitar.
a lo que viene de parte de él, de parte del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver otro concepto. Cuando habla de que el hombre es cabeza, o de que tiene que haber, eh, de que, cierto, en la mujer tiene que haber señal de potestad sobre su cabeza, que estamos persiguiendo el principio bíblico, no el hecho de usar un paño en la cabeza, ¿verdad? Sino que el principio divino. Cuando habla de su cabeza, de que tiene que haber señal de autoridad sobre su cabeza, estamos viendo de que es una influencia delegada por Dios sobre su dirección, que la dirección que toma la mujer, lo que va a ser su forma de pensar, su forma de ser, tiene que haber una influencia delegada por Dios sobre su dirección. Tiene que haber, ¿cierto? Cuando habla sobre su cabeza, no está hablando del paño sobre su cabeza, ¿cierto? Sino que está hablando de su cabeza sobre su dirección, sobre su decisión, sobre su voluntad. Entonces, cuando dice haya señal de autoridad sobre su cabeza, es que ella deja ser direccionada por la influencia divina en su dirección, su forma de ser, su carácter, su forma de responder, igual que el hombre. Por eso de que esto no quiere decir que el hombre sea superior a la mujer, porque el hombre también tiene que tener lo mismo. Yo tengo que ser un hombre sujeto, tengo que ser un hombre donde mi cabeza, mi dirección, esté bajo potestad de Cristo, que es lo que estábamos, ¿cierto?, explicando antes. Esta relación estrecha con Cristo, que no es un título ser cabeza, sino depende de mi sujeción. Amén. Ahora, cuando dice que la mujer es gloria del varón, ojo con esto, porque no es de que el hombre se gloríe de la mujer. Esta es mi mujer, yo soy la cabeza, yo soy el que manda, y tú eres mi gloria. Vamos a ver qué significa. ¿Qué significa de que gloria del varón? Depende de, o es de acuerdo al trabajo de autoridad del varón. ¿En qué sentido? De que cómo el varón se va a gloriar. Y esto tiene concepto bíblico. Y quiero esto, amados hermanos, que lo podamos aprender e interiorizar bien, ya sea para los que estamos casados como para los que se van a casar. ¿Qué significa gloria del varón? Es que, amados hermanos, el hombre, el hecho de ser cabeza, no es un derecho, no es una señal de que yo mando, como ya vimos. Aunque sí tengo un liderazgo sobre la familia al cual la esposa se tiene que sujetar. Pero cuando dice de que es gloria del varón, no es que el hombre se gloríe en la mujer porque él tiene mayor autoridad que ella, sino que la gloria del esposo delante de Dios, cómo Dios lo va a alabar, cómo Dios lo va a calificar, va a ser de acuerdo a la condición, no a la condición interna de terquedad que ella no quiera cambiar, sino a lo que yo estoy haciendo en mi esposa. A veces el hombre malentiende este pasaje y dice, porque ¿qué significa la gloria del varón? ¿En qué yo me glorío? ¿En qué soy alabado? Y esto tiene que ver, por ejemplo, nos encontramos con otro pasaje que tiene que ver con esto, que es Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa. El esposo de la mujer virtuosa es conocido en las puertas de la ciudad por causa de su mujer. ¿En qué sentido? De que también pasa con esto este mismo concepto. El trabajo que yo tengo con mi esposa va a ser de lo que yo me puedo gloriar como hombre. El trabajo que esté haciendo sobre mi esposa, el cumplimiento de cabeza que esté haciendo sobre mi esposa es mi gloria. El trabajo por su desarrollo, por su sanidad, por su crecimiento, por yo estar constantemente negándome para estar alineado a Cristo, ¿cierto? Para cumpliendo mis deberes con Cristo, para poder cumplir mis deberes con mi familia, con mi esposa. Esa alineación es mi gloria. No es que yo me gloríe porque soy la autoridad, sino que mi gloria es el trabajo que ejerzo sobre mi esposa para su desarrollo, para poder ejercer la influencia, eh, para poder facilitar de mayor manera la influencia de Cristo a través de mí sobre ella. Ahora, yo puedo estar haciendo o facilitando todo. Puedo estar trabajando con mis defectos, ¿cierto? Puedo estar trabajando y llegar a ser una persona digna, ¿cierto? Como esposo, de que la esposa se le sujete. Porque estoy siendo una influencia de Cristo, que no significa que no tenga errores,
pero estoy trabajando por ello de una manera ardua, de una manera consciente y de una manera que está dando fruto, como ya vi. Y puede ser que aún así mi esposa no se me quiera sujetar y que yo aún así me dé cuenta de eso y quiera trabajar con eso y le dé todas las posibilidades de ministrarla o de guiarla para que sea ministrada o de poner un ambiente en que ella pueda encontrarse con Cristo, pero si ella en su interior, que es donde yo no puedo llegar, no lo quiere hacer, no es mi responsabilidad. Acuérdense que toda autoridad tiene. Yo no puedo llegar a lo que solamente puede hacer el Espíritu Santo, que es convencer de pecado, de justicia y juicio. Y si Dios nos deja la decisión a nosotros, en el sentido de que Dios nos muestra el camino, pero Él dice, aquí está la bendición y la maldición, decide por cuál vas a caminar. Y así las esposas también. ¿Cuál es el límite de la autoridad? De su sujeción al esposo, la autoridad de Dios, amadas. Y esto que le sirva para cualquier autoridad. ¿Hasta qué punto me tengo que sujetar? Hasta que, si mi sujeción a una autoridad delegada transgrede mi sujeción a Dios, entonces estoy sujetándome a alguien como me debería estar sujetando a Dios mismo. Y eso es un problema, porque estoy adorando a alguien en lugar de Dios. Les vuelvo a reiterar. Nosotros ya vimos de que el concepto de sujeción o de cabeza, ¿cierto? Tiene que ver también con la estrecha relación, la devoción, la adoración única que tiene Dios, que no la tengo con ninguna otra persona. Entonces, cuando yo me estoy sujetando a alguien y por causa de sujetarme a esa persona estoy transgrediendo mi sujeción a Dios, a un mandamiento divino, por ejemplo, entonces estoy yo mismo usurpando el lugar de Dios o haciendo que esa persona usurpe el lugar de Dios en mi corazón. ¿Amén? Esto ya lo vimos en la enseñanza de la autoridad. ¿Amén, amados? Y eso le sirve para cualquier sujeción. Pero no según mis propios conceptos. Por eso que para poder sujetarnos tenemos que tener un corazón sano, porque muchas veces usamos estas frases que les he dicho ahora, o estas enseñanzas como excusa. Ah, entonces no me sujeto. Pero más bien es una excusa para no querer sanar una herida. ¿Amén? Entonces, para eso necesitamos tener un corazón sano, en paz. Entonces, cuando habla de que la mujer es gloria del varón, no es que el varón tiene más gloria que la mujer, sino que el varón, su gloria depende del trabajo que está haciendo sobre su esposa. ¿Ya? Espero que haya quedado claro eso. Amén, amados. Vamos a ver la obra, porque no sé qué hora es. Ya. Eh, Vamos a avanzar un poquito más y vamos a terminar. Versículo 11 y 12 del mismo 1 Corintios 11. Dice, mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, pero todo es de Dios. Y aquí nos encontramos justamente con el equilibrio bíblico y el principio. Porque dice, ninguno es superior, pues su autoridad no depende de sí mismos, sino del que la delega. Y esto es sumamente importante, amado. Porque las escrituras también dicen que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni rico, etcétera, etcétera, sino todos somos uno en Cristo. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, no estamos hablando de la condición valórica de la persona, ni del hombre ni de la mujer. Por lo tanto, no es un tema de superioridad. Porque la Biblia nos aclara de que todos somos uno en Cristo Jesús. Si no, tendríamos que decir de que el varón tiene algún grado de superioridad sobre la mujer. Por lo tanto, el sacrificio de Jesucristo debería haber sido diferente para el hombre y diferente para la mujer. Sin embargo, no fue así. ¿A ver? Entonces, entendiendo ese concepto, nosotros entendemos de que la delegación de autoridad o la autoridad no tiene que ver con el hecho valórico de la condición de la persona, sino simplemente con el hecho de la delegación divina. Amén. Por eso dice que así como la mujer es del varón, también el varón recuerde de que el varón
procede de la mujer. Y eso nos habla de una interdependencia intencional de Dios. Y no solamente en el concepto de, por ejemplo, que, ¿cómo se llama? Aquí Pablo está hablando, así como, ¿cierto? El varón es la cabeza y la mujer, etcétera, etcétera, como él acaba de explicar, también dice hombres. Pero recuerden de que el hombre no existe sin la mujer. Mi esposa está embarazada, ¿cierto? Yo no puedo estar embarazada. Yo no puedo me concebir solo. Es ella la que lleva al niño o niña en su vientre 9 meses. Es ella la que le da pecho. Es ella la que tiene ese vínculo indispensable para la vida. Entonces, eso nos muestra, ¿cierto?, de que no hay superior, sino por causa de la delegación. Por eso dice, pero todo de Dios. O sea, esta delegación y todo procede de Dios. No es por causa de que el género masculino sea mayor que el femenino, sino que procedió de Dios. Por eso que, ¿cuál es el problema? Que cuando que uno de los propósitos de estos estudios o de este discipulado es que usted pueda ser sano y deje de sentirse inferior cuando se sujeta. Porque si usted se siente inferior a la persona que se tiene que sujetar cuando se sujeta, es porque tiene un problema y no sabe qué es la autoridad. Hay algo que usted tiene que solucionar. Y eso pasa mucho en el matrimonio, especialmente en los matrimonios cristianos. Llegan a Cristo, quizás se les enseña mal qué significa ser cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las esposas se tienen que sujetar al esposo, se sienten inferiores. Y eso les genera una lucha interna. Y terminan no sujetándose. ¿Por qué? Porque ven que el esposo, en muchas cosas, es inferior que ella. Y esto tiene que ver con lo que vimos de las diferencias. Pero ¿cómo me sujetar? Este siente, lo único que hace el trabajo, le digo que haga una cosa, no es posible, siempre deja ir la toalla, pero ¿cómo no se dio cuenta de esto? ¿Cómo fue para la cocina y no vio que estaba el plato ahí? ¿Por qué no lo dejó por último ahí? ¿Cómo fue para el baño y no vio que había un paño botado en el suelo? No sé. ¿O cómo estuvo todo el día paseándose por el living y no vio que había unas migas ahí para barrer? ¿Qué le cuesta haber tomado la escoba? Y empezamos a descalificar. Entonces, como ven que, porque, hermanas, muchas veces no es que el hombre no quiera, a veces sí. A veces es que ve las cosas y dice, ah, total, es responsabilidad de ella. Pero a veces no es así, sino que muchas veces, es cierto, en ese sentido tenemos una incapacidad que no es justificada, ¿cierto? Pero una incapacidad de darnos cuenta de las cosas. Por ejemplo, yo, yo me tengo que esforzar muchas veces, ¿cierto? Para, para que no me pasen cosas así. Entonces tengo que trabajar por tratar de desarrollar esa, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Habilidad. De, ¿cómo se llama? Darme cuenta y de repente me devuelvo otra vez, a ver, voy a mirar bien. Porque no es algo que tengo innato en mi naturaleza. Hay casos donde el hombre cree que es responsabilidad de la mujer y él, ¿cómo se llama? Que desentiende, pero eso es otra cosa. Pero muchas veces las hermanas, porque ven eso, y ellas tienen, ¿cierto?, en ese grado superioridad, ¿cierto?, en ese sentido sobre el hombre, entonces dice, ¿cómo voy a sujetar a alguien inferior que yo? Entonces cuando se tienen que sujetar, se sienten ellas inferiores, porque como a él lo ven abajo, por eso que tiene que ver con algo del corazón, como ellas se sienten superiores, y ellas se tienen que sujetar, dicen, ¿a cómo yo voy a ser inferior que lo inferior a mí? ¿Cómo me voy a rebajar a este, que aquí, que allá, aquí, y todo lo demás? Y pasa. Y también pasa con los hombres. Por ejemplo, muchas veces, ¿cierto? El hombre cree, porque yo voy a trabajar, proveo, ¿cierto? Y mi trabajo, ¿cierto? Es el trabajo, ¿cierto? De sol a sol y que hago esto. Y quizás, en cierto sentido, dice, quizás mi esposa no podría hacer todas estas cosas que yo hago, ¿cierto? Y quizás en parte, quizás sí tiene razón, en parte, ¿cierto? Que obviamente el hombre es diferente que la mujer. Hay cosas que para el hombre está hecho que son más fáciles
para su condición de género masculino y hay cosas que para la mujer son más fáciles para su condición de género femenino. Que, que no significa de que yo no pueda hacer las cosas que hace mi esposa y que no pueda hacer que las cosas que hace, o sea, y que no quiere decir que las cosas que hace una mujer, o sea que, perdón, y que no quiere decir que una mujer no pueda hacer las cosas que un hombre hace. No quiere decir que no las pueda hacer, sino que mi condición de género masculino y la condición de género femenino lo facilita para ciertas cosas. Ahora, para intentar explicar esto en conceptos prácticos para que se pueda entender, quizás en conceptos exagerados. Por ejemplo, el hombre de por sí físicamente es más grande o está hecho para con facilidad de poder desarrollar más fuerza bruta. Si un hombre es sedentario y se pone a entrenar, su cuerpo tiene más facilidad de llegar a desarrollar mayor cantidad de fuerza bruta o explosiva que una mujer, que no significa que la mujer no lo pueda lograr. Pero el hombre, su condición física, sus hormonas, su anatomía, etcétera, etcétera, está hecha para alcanzar aquello con más facilidad. Por lo tanto, en una labor donde tengo que hacer una fuerza bruta, el hombre va a tener más facilidad para lograrlo que la mujer. ¿Amén? En cambio, por ejemplo, en cosas que tienen que ver con una capacidad de ampliarse, de poder administrar algo y de poder estar pendiente, ¿cierto? De muchas cosas al mismo tiempo y poder hacerlo bien, ¿cierto? No significa que el hombre no lo pueda hacer, pero anatómicamente y fisiológicamente la mujer va a poder llevar una carga pesada psíquica, ¿no es cierto? Va a poder o tiene más facilidad de poder llevar una carga y poder cumplir lo que tiene que hacer, llevando una carga pesada, psicológica o psíquica, cosa que quizás el hombre muchas veces no puede soportar del todo, que no significa que el hombre no lo pueda hacer, pero la mujer va a tener más facilidad para ello. ¿Cómo explican ustedes de que una mujer pueda estar embarazada en ese periodo tan, ¿cómo se llama?, delicado y no dejar de ser mamá de sus otros hijos? Yo como hombre no sé si podría llegar a hacer eso o enfrentarme a un parto. Y que muchas veces ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las mujeres llegan al parto, están en el día del parto, están por parir, están con las contracciones. ¿Viste al niño? ¿Llevaste la cuestión? ¿Dónde está el niño? ¿Lo trajiste? ¿Lo fuiste a buscar? ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad. En cambio, el hombre cuando está en una situación de estrés, puede estar en esa situación, pero está enfocado en eso. Si el hombre tuviese que, ¿cómo se llama?, parir, se olvida de todo lo demás y se enfoca, ¿cierto?, en, en poder tener, es el poder superar esa situación que va a ser el parto, el dolor, las contracciones, todo lo demás, voy a parir, y ¡pum!, el, todos los aspectos que están alrededor quedan en tercer plano. Entonces, vemos de que hay ciertas diferencias y que son diferencias que no podemos desconocer, sino que tenemos que conocer, entender, porque por no entender las diferencias y que la sociedad está tratando de sacar esas diferencias y de imaginariamente convencer a la sociedad de que no existen las diferencias, cuando sí existen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saco esta fantasía de que, o cómo mover esta fantasía de que no hay, ¿cómo se llama?, diferencias con la hipersexualización y con la inmoralidad? Feminizo al hombre y masculinizo a la mujer. Pero eso no quita la diferencia. La diferencia está ahí. Por eso digo que es imaginativo, porque es una imaginación, no es algo real, es una apariencia para engañar. Por eso que habla de que el mundo está bajo el espíritu de engaño. Es una hechicería, es una magia, en que muchas veces nosotros caemos en nuestros matrimonios cristianos. Hay diferencias, somos diferentes. Y si no entendemos la diferencia, no nos vamos a entender. ¿Amén? Por eso que no es un tema de superioridad, tampoco es un tema de capacidad. Por eso que
Si ustedes, hermanas, se enfocan en comparar la capacidad del hombre con la suya, siempre se van a sentir superiores, porque son diferentes. En todo lo que ustedes pueden hacer, el hombre es débil. Y hombres, lo mismo. Mientras nosotros nos centremos en nuestra capacidad, que la comparemos con la mujer, para sentirnos superior, siempre la vamos a encontrar inferior. ¿Por qué? Porque nuestras fortalezas son sus debilidades. Entonces siempre la vamos a encontrar inferior. Es que ella aquí, que ella allá, que no puede hacer esto, que no hace esto, que no hace esto, que yo sí puedo hacer esto. Entonces, cuando el esposo compara a la mujer con su capacidad, no estamos cumpliendo el rol de Cristo y necesito ser sanado porque hay algo malo en mí, no en el otro, necesariamente. Porque internamente no entiendo qué es la sujeción y no entiendo qué es estar unido en matrimonio, ni siquiera eso. Yo tengo que entender la diferencia y eso es sumamente importante. Y la esposa también tiene que entender la diferencia. Entonces, si ustedes comparan a sus cónyuges con ustedes mismos como género, siempre, siempre lo van a encontrar inferior y no se van a poder sujetar o no van a poder ejercer la autoridad de varón que debe ejercer, porque la autoridad de varón es humilde, es influencia y responsabilidad. ¿Mm? Entonces, la diferencia es importante. Cuando un esposo empieza a ver a su mujer desde la perspectiva de ella, que ya les expliqué que eso tiene que ver con el amor al prójimo, eso es amar al prójimo como a uno mismo. No es que yo al prójimo lo hago como yo, sino que yo soy el que veo cómo es mi prójimo y desde su punto de vista puedo analizar la situación. Entonces tengo que entender la diferencia, que mi esposa es diferente a mí, piensa diferente, las cosas son diferentes para ella y no solamente en el área sexual, como lo vimos en las dos clases, en las dos clases, ¿cómo se llama? En las dos clases anteriores, sino que tengo que entender de que desde ese concepto me voy a dar cuenta que somos un complemento, que no soy superior. Y la mujer también, también tiene que hacer lo mismo. Ese es el amor al prójimo, amar al prójimo como a sí mismo. Es que yo entiendo de que la persona es diferente a mí. Mi esposo es diferente a mí en el caso de las hermanas. Mi esposo es diferente a mí, no piensa como yo. Y no es que yo diga, tengo que entenderlo porque él es inferior a mí. No, no es inferior a mí, yo no soy superior a él, él es diferente. Yo veo así este problema, pero tengo que entender que él es diferente y lo ve de otra manera. Y ese amor, ese entendimiento, nos va a llevar a una unidad, a poder amarnos con ese amor divino al prójimo. Amén, amados. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque necesitamos entender qué significa la sujeción. ¿Ya? Vamos a llegar hasta aquí. Todavía no terminamos el concepto de cabeza. Lo vamos a terminar la próxima semana. Y vamos a terminar con la frase que está en 1 Corintios 11:12, en el versículo 12, que dice, pero todo es de Dios. ¿Amén? Entonces nosotros nos sujetamos por causa de que nos sujetamos a Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Por favor, háganlo, que muchas veces de las preguntas o de los comentarios salen temas más profundos y más importantes. De parte mía, no, hijo. Ya, ya, vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por poder estar reunidos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que empieces a influenciar en nosotros, que empieces a preparar el camino, que empieces a poder ahondar en nuestros corazones para que podamos ser sanos de las relaciones matrimoniales o también quizás las relaciones extramatrimoniales que hemos tenido, Señor, antes de conocerte a ti. Que tú nos puedas sanar, que podamos arrepentirnos, que podamos buscar tu perdón con ansias, que podamos entender este concepto de sujeción de cabeza. Señor, liberarnos de todas las heridas y los conceptos del machismo y del feminismo y poder verlo realmente con tus ojos, Señor.
Yo te lo ruego, Padre, obra, Señor, en nosotros como varones. Obra en mis hermanas, Señor, en lo más profundo de su corazón. Este concepto ha ahondado tanto en nuestros corazones que a veces está tan arraigado en la iglesia, que incluso a veces se han influenciado los liderazgos que ejercemos en la iglesia y destruye y no edifica. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Prepara el camino para que podamos ser ministrados en esto cuando nos reunamos, Señor. Que empiece a haber, Señor, un sentir en nosotros de pedirte perdón, reconciliarnos contigo, poder preocuparnos de funcionar en nuestro matrimonio, en nuestro rol, en el caso de los hombres como esposos y en el caso de las mujeres como esposas, de dejar de culpar al otro y empezar a preocuparnos de cumplir nuestro rol que tú nos has delegado, porque todo viene de ti, Señor. Y tu soberanía está por sobre las fallas de nuestros cónyuges. Te pido que obres, Señor, en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.